Buenas tardes, hoy 31 de enero con muchos problemas técnicos. Ayer fue imposible y hoy más por tiempo que otra cosa. Estamos por los pelos en directo. A ver si el gato me deja un poco de espacio. Bueno, se va a patrullar, vale. Pues eso, novedades y tal, pero con un poco de celeridad hoy, ¿no? Claro, yo había pensado cambiar un poco el horario, pero no semanal, ¿no? Conectarme 2 días quizás, al menos hasta nuevo aviso, pero a partir de la próxima o la siguiente semana, no tan pronto. Lo que pasa es que ya se me agolpan las cosas que hacer y ya la cosa se pone bien complicada. Antes que nada, a ver, quería que os anotéis un nombre, que es el de Hilaria Salis. Lo cuenta Alba Sidera en, creo que en el Avui, no recuerdo, perdón, en el Punt Avui, sí, y en Contexto también. Alba Sidera, la periodista afincada en Barcelona, si no recuerdo mal, que nos cuenta la historia de Hilaria Salis, que es una profesora, es una maestra de, creo que de preescolar, una profesora joven italiana que ha sido detenida en una prisión húngara. Fue encarcelada, ¿no? Lleva ya 11 meses había una serie de protestas en la calle en Budapest, y se encontró en mitad de las manifestaciones esta profesora italiana, que eran además era una contramanifestación. Había una manifestación en honor a un batallón húngaro nazi de la Segunda Guerra Mundial, colaboracionista, directamente nazi. Entonces había una manifestación neonazi en el centro de la ciudad de Budapest y la policía decidió detener a esta mujer muy joven. Es una profesora muy joven y decidió detenerla, y lleva prácticamente un año en prisión, con imágenes de verdad muy impactantes de ella, del juicio, con ella como si fuese una peligrosa asesina en serie, encadenada de manos y pies, con, según denuncia Alba Sidera, con bastante poca asistencia por parte de la embajada italiana. Por lo visto, en la detención, que lleva sufriendo casi un año, ha habido maltrato, ha habido aparte de las condiciones terribles, por lo visto ha habido bastante maltrato policial en la prisión de Budapest en la que ha estado confinada. Y parece ser que además la fiscalía la exige entre 11 y 24 años de prisión. ¿Qué es lo que pasa? Que en la entre la manifestación y la contramanifestación antifascista, hubo en algún momento choques, la acusan de agresión. No estamos hablando de, según informa Alba Sidera, tampoco de homicidio ni nada por el estilo, simplemente de un altercado, en el que ha habido unas agresiones, parece ser que menores, y por eso se la solicita toda esa cantidad de años de prisión. Y esta es la situación un poco que denuncia la periodista Alba Sidera, y ese es el ambiente que se respira en la Hungría de Orbán, que es en la Hungría de Orbán, de Víctor Orbán, que es un poco la referencia tanto del gobierno ahora mismo de Meloni en Italia, como de partidos, ya sabéis, de extrema derecha en toda Europa, incluida España, incluida Vox, ¿no? Luego, continuando
con digamos, críticas y denuncias que me parecen importantes, y también porque tiene que ver con un poco, bueno, en múltiples aspectos tiene que ver con la cultura, porque es un artículo que firma la hija, bueno, y por cierto profesora universitaria por derecho propio, creo que, si no recuerdo mal, creo que de matemáticas, profesora de la Universidad de Matemáticas, que es Vera Sacristán Adinolfi, hija de los legendarios Giulia Adinolfi y Manuel Sacristán Luzón. Pues Vera Sacristán publica en Spy Marks un artículo sobre la mercantilización de la universidad, que merece la pena echarle un vistazo. Se titula así: Mercantilización de la universidad, publicado el 29 de enero de 2024, que es un análisis bastante riguroso, como no, viniendo de Vera Sacristán, pues muy riguroso sobre las cuestiones jurídicas y obviamente económico-políticas relacionadas con el proceso de mercantilización que continúa, que es que a veces parece ser que lo damos ya por algo hecho, pero el proceso todavía continúa imparable. Y hacia el final, si lo puedo aquí localizar, en las conclusiones cuenta: el proceso que está viviendo la Universidad Española no es nuevo ni distinto del que han sufrido otros sectores públicos como la enseñanza no universitaria o la sanidad. Por un lado, una creciente desinversión pública ha conllevado precarización y desprestigio. Por el otro, el aumento del copago y otros cambios normativos han facilitado su mercantilización en dos direcciones complementarias: facilitar el crecimiento de las universidades privadas y orientar la actividad académica docente e investigadora hacia el mercado más inmediato. Las universidades públicas y el conjunto de su profesorado han contribuido a ello tanto pasiva como activamente. Pasivamente, en la medida en que han aceptado los recortes de financiación sin oponer resistencia, salvo en casos muy honrosos pero muy minoritarios, y han adaptado sin la menor actitud crítica las orientaciones a la moda que menosprecian el conocimiento, la exaltación de la innovación docente, entendida como cambio metodológico sin relación con los contenidos, y el papanatismo tecnológico según el cual todo está en la red y no es necesario saber nada. Activamente han colaborado en cuanto que han promovido fundaciones y entidades externas ajenas al sistema de gobierno y de control que rigen el seno de las universidades públicas, para gestionar con mayor libertad y flexibilidad los convenios y contratos con empresas y otras entidades, o la formación no reglada, hasta el punto de que hoy en día existen títulos propios de universidades públicas que son impartidos por personas que no forman parte del personal docente e investigador de las universidades y de las que no consta que hayan superado ningún proceso de selección con garantías. O incluso que algunas universidades públicas han llegado a crear centros docentes externos a la universidad que posteriormente han adscrito a su universidad, y desde los cuales imparten titulaciones oficiales que, si se impartían desde alguna facultad o escuela de la universidad, deberían ofrecerse a precios públicos. Pero al impartirse en un centro adscrito, la universidad ofrece a precios privados. La nueva Ley Orgánica 2/2023 contiene algunos elementos secundarios positivos, más declarativos que efectivos, pero lejos de contribuir a la resolución de los grandes problemas de la universidad aquí señalados, puede incluso agravar algunos de ellos. Bueno, es un artículo largo con un análisis más pormenorizado de las cuestiones más recientes sobre este proceso de mercantilización. Y bueno, os lo quería comentar. Está publicado, ya os digo, en spymarks.net con el título La mercantilización de la Universidad de Vera Sacristán Adinolfi. Luego, haber hecho un vistazo, si acaso, buenas tardes, hola. Luego, comentaros, simplemente he visto al pasar que Emma Valle Espinos y Benjamín Prado comentaron ayer en la SER, en La Ventana, la cuestión de los colofones en los libros. Los colofones es una cosa que está de moda no está de moda, es una cosa muy antigua, una práctica antiquísima, que es el textito crédito final que aparece en los libros con mayor o menor adorno, ¿no?
y que ahora pues podéis ver, digamos, está muy de moda. Afortunadamente, tampoco es una cosa vital, pero bueno, es bonito. Sobre todo en editoriales, lo hacen editoriales más independientes, ¿no? Y colocan al final, si consigo que no se caiga la montaña de papeles que tengo aquí, se suele colocar al final de la edición, en la, ¿verdad?, antes de la última página, la página final de cortesía, y suele ser pues un pequeño textito que da información sobre el lugar de impresión, la fecha de impresión del libro, pero también se suelen contener pues comentarios adicionales, ¿no? Y entonces hay muchas editoriales que hoy en día un poco abundan en esta práctica, que le da un poco color, ¿no?, a la edición y tal, y que da para muchos juegos. Lo que pasa es que, bueno, es verdad que como práctica tampoco aporta muchísimo al texto. Es más, a veces es un poco redundante con la contraportada, con el texto de contra, bueno, pero otras veces, bueno, añade una nota de color sobre, bueno, historias también que tienen que ver con los avatares del proceso de edición o de impresión del libro, ¿no? Y la fecha, por ejemplo, ¿no?, muy habitual. Este libro se acabó de imprimir en tal día, que coincide con, bueno, lo que dejó de hacer el autor, por ejemplo, del libro en ediciones clásicas, ¿no? Cosas así. Bueno, ahí Benjamín Prado y Emma Valle Espinós pues lo comentaban en La Ventana ayer, de la SER, la cuestión esta de los colofones. Bueno, me parecía una cosa curiosa. Luego, a ver, y por irme apoyando, a ver, un poco en textos, aquí vamos a ir por partes, si me deja. Bueno, así de paso os he hecho un resumen muy rápido de las cosas. Luego, pues eso, como veis aquí, ediciones, o sea, la editorial un poco adscrita al Círculo de Bellas Artes ha publicado un libro, una recopilación de textos alrededor de Pasolini, con, bueno, autores y autoras con los que, además, de hecho, he hablado sobre Pasolini. Yo participé en alguna cosa con ellos y que me consta que son ávidos lectores y espectadores de la obra de Pasolini. Entonces esta obra, Pasolini contigo y contra ti, que contiene textos de Santiago Albarrico, el filósofo, Débora Ávila, la poeta Laura Casielles, la escritora y editora Laila Martínez, Vicente Monroy, César Rendueles, Antonio Rivera García, Nuria Sánchez Madrid y Ana Useros, traductora, experta en historia del cine y en concreto también muy buena conocedora de la obra de Pier Paolo Pasolini. Y bueno, se publican estas ediciones siempre muy, bueno, bonitas, no sé, elegantes, ¿no? Un diseño muy elegante que tiene la editorial del Círculo de Bellas Artes, y ahí lo tenéis. Bien, como no sé qué va a salir a continuación. Eric Hassan, bueno, a ver, pues venga, pues ya que sale esto de Eric Hassan, por lo que estáis viendo es una edición más de Eric Hassan, un autor, periodista francés, que ha publicado, bueno, esta es la propaganda de cada día, LQR, Lingua Quinta República, sería un poco el acrónimo, que es un libro que tradujo al castellano la editorial Oveja Roja hace ya unos años. Y lo pongo porque, más que nada por este otro libro que ha publicado Errata Nature, junto con, ya lo comenté otro día, el libro de Eyal Weizman, A través de los muros, ese libro fascinante sobre las tácticas y, digamos, un laboratorio estratégico y a la vez teórico que se organizó en el ejército israelí, especialmente en los años 80-90,
que bebía un poco de la literatura filosófica posmoderna y lo intentaba aplicar a las nuevas tácticas de guerrilla urbana y por tanto las tácticas un poco de represión y de colonización de la Palestina ocupada. También, junto con esa reedición, también reeditan Ratanatur este libro, Viaje a la Palestina ocupada, de Eric Hazan, que un poco intenta rescatar la poca información que suele llegarnos desde lo que ocurre en Palestina y una reflexión por parte de alguien como Eric Hazan, que es hijo de una mujer palestina apátrida y de un padre judío de nacionalidad francesa que obviamente sufrió la persecución durante la Segunda Guerra Mundial, que además que estuvo vinculado también a los movimientos de liberación, por ejemplo en Argelia y demás, y en el Líbano, y que es uno de los periodistas un poco de referencia. Aquí en la contraportada dice que a lo largo de su viaje por la Palestina ocupada, Hazan bailando descripciones de escenas cotidianas con lúcidas reflexiones sobre aquello que ve y entrevistas con campesinos, militantes, voluntarios, médicos y políticos. Su escritura pretende restituir con veracidad la realidad del día a día que se vive en las villas palestinas de Nablus, por ejemplo, sometida al asedio diario de los jeeps y los tanques, o en Kalkirya, literalmente aislada por el propio muro, como el resto de habitantes, pero también en Hebrón, ciudad palestina dominada por 400 colonos israelíes instalados en su mismo centro geográfico. Bueno, una reedición oportuna, ¿no?, que hace Ratanature y que merecía pena reseñar. A ver, aquí que tenemos. Vale. Es que se ha estropeado todo el orden que había puesto, pero bueno, no pasa nada. Esta es una edición que publica Blackie Books de las memorias de el director Werner Herzog, sus memorias un poco de un director que se ha convertido ya casi en un personaje. En este caso tampoco diría que el personaje se haya comido al director, aunque quizás en ámbitos anglosajones o la gente joven casi le conoce un poco en esa faceta de autocaricatura, ¿no?, como doblador de documentales, como prácticamente casi sobre como una voz, ¿no?, porque es lo que se caricaturiza, digamos, lo que más se ha difundido estos años de Herzog, es esa voz que tiene especial, con la que narra especialmente sus películas documentales. Recordemos, bueno, Mi enemigo íntimo, ¿no?, creo que se llama, el retrato del autor Klaus Kinski, fantástico, sus películas maravillosas, Fitzcarraldo, ¿no?, el enigma de Kaspar Hauser, en fin, y multitud de otras películas, ¿no?, centrales en la historia del cine reciente, bueno, documentales, ¿no?, como Grizzly Man, pero sobre todo esas películas con Klaus Kinski, ¿no?, Aguirre, La cólera de Dios, o bueno, ya os decía, Fitzcarraldo, y demás. Creo que no quiero meter la pata, pero también tiene, creo que es de él, ¿no?, la de también los enanos nacieron pequeños. Bueno, y muchos documentales más recientes. De hecho, claro, se publicó aquí, por ejemplo, un diario de esos del rodaje ese tan terrible de Fitzcarraldo, ¿no?, La conquista de lo inútil, que también ha publicado Blackie Books. Y bueno, con el subtítulo este de Cada uno por su lado de Dios contra todos, Memorias, pues ahí también traducción de Marina Bornas. Ahí, pues bueno, un poco esas memorias de Herzog y de su relación. Bueno, no, iba a decir que su relación con Kinski estará presente seguramente, pero no, esto va más allá de esa relación, que supongo que también es interesante, porque yo creo que durante mucho tiempo pues la única referencia que tuvimos es de ese par, ¿no?, de esa pareja que hacían Herzog y Kinski. Bueno, esto porque os pongo esta serie de cómics, ¿verdad? Logicomics, libros sobre Russell, Gödel y un poco la lógica moderna, la filosofía,
cómics existenciales, esta otra obra que adapta un poco la filosofía contemporánea a tiras cómicas así. Bueno, este cómics existenciales tiene el problema de que no era especialmente didáctico, ¿no? Era divertido a ratos, pero necesitaba muchas explicaciones, daba por hecho también muchos conocimientos. Creo que luego los explicaba, ¿no? Pero bueno, este de aquí de cómics existenciales también es una buena lectura, pero es verdad que no es una lectura como para no iniciados, ¿no? Aquí había puesto también la imagen de uno de los cómics, porque ha escrito varios, ¿no? Corinne Mayer, junto con otros dibujantes, o sea, perdón, con diversos dibujantes. Corinne Mayer es la guionista. Tiene este de Marx, otro sobre Freud, etcétera, que sí son más didácticos, ¿no? Lo que pasa es que son como piezas más biográficas. Y todo esto era porque en esta editorial, en Impedimenta, se ha traducido y publicado este cómic de Catherine Meurice, Humana demasiado humana, que es otra adaptación a cómic un poco de la historia de filosofía. Lo que pasa es que es más de una manera más personal, y van apareciendo aquí en este cómic de Catherine Meurice figuras como Nietzsche, Aristóteles, Cioran, Rousseau, Voltaire, Deleuze, Simone de Beauvoir, Hannah Arendt, etcétera. Un poco, de una manera así más ligera y cáustica a ratos, retrata un poco a diferentes autores y intenta ilustrar también un poco desde una mirada como feminista, ¿no? Es un libro breve, como todos estos, de 104 páginas, en una edición así grande, y me pareció interesante. Es verdad que, ha habido, están los cómics no los he puesto aquí, de Frédéric Payach, ¿no? Más personales, pero también un poco más, que profundizan un poco más. Los de Frédéric Payach, creo que salen figuras como Nietzsche, sobre todo, ¿no? Pensadores existencialistas, puede ser también. Bataille, me suena. Esos cómics de Frédéric Payach, voy a buscar, creo que están publicados en Frédéric Payach. En Errata Naturae, sí, tiene varios. Aquí tengo la muerte de Walter Benjamin y la jaula de Ezra Pound, que es uno de los volúmenes de la serie Manifiesto Incierto. Hay otro otro sobre Walter Benjamin. Sí, tiene varios sobre Walter Benjamin y sobre Nietzsche, Cesare Pavese, por ejemplo, ¿no? Todos publicados, o casi todos traducidos al castellano y publicados en Errata Naturae, ¿no? Bueno, esto es otra forma de adaptación al cómic, con un tipo de dibujo así más expresivo, más y más serio, desde luego, más sobrio. Tiene una capacidad así para el paisaje muy interesante, Frédéric Payach. De otra manera, estaba pensando en que también es un poco una forma de ensayo en cómic, como son los cómics de Louis Trondheim, ¿no? Lo he vinculado mentalmente porque, claro, tiene también una manera que a mí me gusta mucho de retratar los paisajes, Trondheim, aunque no es lo que destaca, ¿no? Porque su dibujo es muy simple y además los personajes los dibuja como si fuesen animales, ¿no? Antropomórficos, sobre todo sus textos biográficos, en los que él aparece como un ave, como un pájaro, así tal. Pero bueno, Humana demasiado humana es el libro que se publica ahora, y que que igual merece la pena echarle un vistazo. De este libro de Catherine Meurice,
que dice que intenta iluminar el ser y la nada y ventilar la caverna de Platón. Bueno, luego no sé si saldrá ahora. Sí, estaba esta última traducción, ¿no?, de Henri De Luca, el escritor italiano antiguamente vinculado a Lotta Continua, que luego un poco se alejó de la militancia extraparlamentaria con todo lo que conllevó y conllevaba en los años 70, incluso los 80, y se ha dedicado más bien a estos, entre otras cosas, ¿no?, textos más, aparte de su trabajo sobre textos bíblicos, ¿no?, y reinterpretaciones y reflexiones sobre los textos bíblicos, tiene otras novelitas, y luego ahora se publica esta Napátrida en Periférica, que es una reflexión un poco sobre la ciudad de Nápoles. Es una ciudad natal, y un poco con un estilo así más o menos poético, retrata un poco esa ciudad de la que se alejó, y vuelve en las páginas del libro un poco a visitar esa Nápoles natal. Pues eso, dice aquí en la contraportada: un prodigio de escritura que aúna música y pensamiento, nitidez poética e indagación sensorial para dar vida a una Nápoles tan real como mítica, la ciudad portuaria y superviviente de la historia, cómica y clandestina, vivaz y volcánica, abigarrada, barroca, mágica y plebeya. Bueno, es un librito de estos que escribe Rie Luca, muy ligeros en cuanto a extensión, pero muy muy densos poéticamente, ¿no?, y líricamente. Luego, claro, tengo que ir un poco al hilo de cómo aleatoriamente se han dispuesto las imágenes. Una edición, para que no pasaran más días sin hablar de esta editorial que me encanta, que es José de Olañeta, con sus ediciones pequeñas en la colección El Barquero, y luego ediciones aún más pequeñitas en la colección de Centellas. Ahora publica un texto que, hasta donde sé, tampoco soy un experto, pero creo que estaba inédito en castellano, que es Notre Dame de París, de Joris Karl Huysmans, ¿verdad? El escritor, no sé si decir decadentista, de el cambio del siglo XIX al XX, conocido por su libro Arrebourg, a contrapelo, un escritor más o menos maldito, apreciado, digamos, por ambos extremos políticos, ¿no? Y publica, pues eso, Notre Dame de París, sobre el cual en la página web de José de Olañeta dice lo siguiente: Huysmans ha suscitado la admiración de escritores de diversas tendencias, lo que es comprensible si se tiene en cuenta que durante sus 60 años de vida estuvo inmerso en universos literarios y vitales de lo más contrastados. En su juventud se interesó por el romanticismo, estamos hablando mediados, o digamos segundo tercer tercio del siglo XIX. Se interesó por el romanticismo y la poesía moderna inspirada por Charles Baudelaire, ya hacia el final, ¿verdad?, hacia los años 70. Luego experimentó a fondo el naturalismo, como amigo personal de Émile Zola, pero luego se alejó y un poco entró en el simbolismo y el decadentismo, tendencias que llevó hasta sus últimas consecuencias, ¿no? También tocó un poco el estudio de las ciencias ocultas, la demonología, y luego se acercó hacia un catolicismo más ortodoxo. Y dice aquí: en todas estas fases Huysmans fue un escritor excelente y admirado. Aparte de escribir brillantes monografías de pintores holandeses y flamencos, luego también escribió crónicas de arte y un poco textos más periodísticos. Aquí escribió sobre Manet, sobre Degas, Cézanne, Pissarro, Gauguin, Monet, atacando un poco el arte más académico. Y luego, ya más en la etapa más simbolista, digamos, también escribió, por conectar un poco literatura y arte,
por pintores más simbolistas, ¿no? Como Odilon Redon, Gustave Moreau o Debord. Bueno, entonces, claro, Notre Dame en París un poco parece ser que recopila estos artículos más relacionados con el arte religioso, pintores, digamos, más primitivos, los flamencos también, la arquitectura románica y gótica, y todo esto confluye un poco en estos artículos sobre la catedral de Notre Dame en París, ¿no? Un poco un texto interesante, ¿no? Que merecería pena como leerlo junto con, bueno, traducción por cierto de Silvia Alemany, un texto que cortito, ¿no? 79 páginas, que bueno, que sería bonito, por ejemplo, a quien le interese un poco leerlo junto, no sé, por ejemplo, no digo por buscar el contraste, leerlo junto con los textos de Erwin Panofsky, se me ocurre, ¿no? Bueno, luego, a ver, luego, sí, esta es una novedad reciente de la editorial H&O. Es un texto de Clemens Setz, un libro sobre titulado Las abejas y lo invisible. Es un texto más sobre los lenguajes artificiales, ¿no? Una reflexión así entre literario y ensayística y autobiográfica también sobre la literatura, el lenguaje, y ya os digo, los lenguajes artificiales o la frontera un poco que separa esa artificialidad de lenguas como pues, el esperanto, creo que el Klingon también habla en este libro, bueno, y mezclado con otras figuras, ¿no? Reflexiones sobre ciencia ficción también, sobre el cine y la literatura, ¿no? Pero os pongo esto para hablar de otra novedad, como está saliendo todo al revés de como lo he ordenado. Ahora sale pero era para hablaros de... estupendo. Vamos allí. Era para hablaros, a ver si aparece ahora. Mira, aquí, que en esta misma editorial se reedita, se reeditan una parte, bueno, no sé si... A ver, el título es 8 entrevistas inventadas, que es entiendo que es una selección. Igual debería leer la contraportada, pero ya de primeras ya sé, porque yo las leí en su momento, en números antiguos, ¿no? De las famosas entrevistas que Vilamatas publicó en su juventud en revistas. Yo sé que publicó en Destino, pero quizás esto fuera también en Fotogramas, quizás. Entrevistas que todo el mundo tomó por auténticas a directores o grandes actores del momento y actrices, y que solo años después se supo que Enrique Vilamatas las había inventado. Perdón, hoy no tenía preparados vídeos para cubrir la tos, que no se va. Motivo también, entre otras cosas, para no haber emitido ayer. Así que nada. Bueno, aquí lo tenéis. No sé si aumentar la imagen, pero bueno, se llama 8 entrevistas inventadas. Y ahí en Fotogramas, o sea, en uno de los textos, por ejemplo, según cuentan aquí en la página de la editorial H&O, dice: hizo sus pinitos Enrique Vilamatas laborales en la revista Fotogramas, donde le encargaron la traducción de una entrevista a Marlon Brando. Al no saber inglés, para no perder el trabajo, se inventó la entrevista. Y a partir de ahí,
siguió inventando entrevistas, varias de las cuales están incluidas en este libro. Luego, por ir a cosas más serias, si me deja la garganta, bueno, antes que nada reseñar que parece que se anuncia en Tusquets la publicación en la colección de biografías de Tiempo de Memoria de una magna biografía de Kierkegaard, que viene a suplir un poco a quien le interese la obra de Kierkegaard. De nuevo, Kierkegaard, es que no sé, tengo el vicio de pronunciarlo mal, como todo el mundo, por otra parte. Bueno, pues estas cosas de la fonética y tal. Kierkegaard, pues eso. Joaquín anuncia una biografía que es, hasta ahora creo que es de las más autorizadas, que no estaba publicada en castellano y que se publica ahora, ¿no? Una biografía del pensador danés, titulada, por lo visto, según el anuncio, Kierkegaard, el filósofo de la angustia y de la seducción. Además, bueno, si fuese cierto, es que claro, es verdad que el nombre del autor da un poco pie a la confusión, pero según este anuncio, parece ser que además está traducido directamente del danés. Bueno, eso parece. Bueno, es que estos son los problemas por los cuales, pues, igual debería hacer un poco una pausa de unos días, porque es que de verdad que es que no funciona esto nada bien. Bueno, no sé, quizás lo hable más adelante, según se sepa más de esta edición, de esta biografía. Es verdad que sí. Sí, por lo que sé es del si es una traducción directa del danés. Hasta ahora teníamos pues biografías sobre todo anglosajonas de Kierkegaard, pero bueno, pues esta es un poco la traducción de esta biografía un poco de Kierkegaard, que ha venido a ser un poco ya la referencia. Y por acabar con una cosa más seria y más curiosa, Marta Peirano, la periodista, en su Twitter, Mini Petit, periodista del País y de Radio Nacional, etcétera, que ha publicado hace poco, pues, El enemigo conoce el sistema y Contra el futuro, que se dedica un poco a estas cosas de inteligencia artificial, bueno, a ver, a cuestiones de nuevas tecnologías y de tecnologías de la comunicación, internet, etcétera, etcétera, desde muchos puntos de vista también económico, mejor dicho, desde el punto de vista de cómo afectan o nos afectan en nuestra vida laboral y nuestra vida económica, por decirlo así. Y entonces publica una cosa interesante, es que y lo comparte, porque a su vez lo ha compartido otro periodista que se dedica a estas cuestiones, que es Andrew Curran. Están moviendo una serie de anuncios que ha hecho el equipo de New York Times, que es que está contratando, y lo ha anunciado, no lo ha anunciado el New York Times, sino que determinadas personas, o sea, determinados digamos directores de departamentos al margen, o sea, que trabajan para el New York Times, pues se han publicado por ahí en redes y tal anuncios de que buscan gente con determinado perfil, porque están construyendo un equipo y según los textos, o sea, según lo que están diciendo y la gente que está buscando, los anuncios que están poniendo, están intentando componer un equipo de
inteligencia artificial para la producción y gestión de la información. O sea, dicho de otra manera, Marta Peirano lo cita y dice: esto no es lo que aparece. Pues lo que parece, sin embargo, es que lo dice irónicamente Marta Peirano, claro. Lo que parece es que el New York Times lo que está, o gente dentro del, digamos, de la empresa, está construyendo un equipo. Bueno, según dice uno de ellos, que buscan gente para usos, para crear un ambiente de trabajo relacionado con los usos de la inteligencia artificial generativa y otras técnicas de aprendizaje de máquina, el famoso machine learning, para ayudar a cómo se transmite, para el reporting, para digamos el trabajo de periodístico, ¿no? Y cómo el periódico se presenta a los lectores. Y claro, a continuación también aparecen este y otros anuncios que vienen a indicar a la gente, y yo creo que ahí está señalando indirectamente Marta Peirano, parece ser que están montando un equipo un poco para usar la inteligencia artificial ya para directamente, supuestamente para ayudar, pero lo que sabemos es que finalmente será para redactar las noticias e ir sustituyendo plantilla y quizás ahorrar gastos en salarios y downsizing, ¿no? Y digamos desescalar, disminuir el tamaño de las redacciones por medio de estas herramientas de aprendizaje de máquinas, y con ello, pues bueno, hacer un poco lo que se está haciendo en todos los ramos de la economía, ¿no? Que es lo mismo que pasa en los supermercados, por poner un ejemplo, que no me parece en absoluto injusto, porque al final es el mismo proceso y los periodistas deben saber que están sujetos a las mismas dinámicas. Y es que del mismo modo que los supermercados están poniendo máquinas e inteligencia artificial para al final acabar sustituyendo, o mejor dicho, acabar reduciendo el número necesario, estrictamente necesario, de trabajadores en las plantas o en los supermercados en este caso. Pues todo apunta a que es un poco un intento de hacer lo mismo, crear un equipo quizás experimental para ver si se nos pueden colar las noticias a menor coste, en este caso ya directamente redactadas por equipos de redactores virtuales o de inteligencias artificiales programadas o entrenadas por un equipo ya más reducido de, entre comillas, periodistas. Bueno, veremos qué pasa con esto. Y como yo no sé todavía sustituir mi voz por la de una inteligencia artificial, creo que voy a dar por acabada la transmisión de hoy. Y nada, me despido hasta mañana porque me viene una tos y ya no va a haber nada que hacer. Así que os dejo. En principio creo que lo intentaré mañana, así que os dejo hasta mañana a las mañana a las 7. Hasta luego.